11.7 Implementación de la clase inquilino. Bueno, de acuerdo al diagrama del lenguaje unificado de modelado del diseño del sistema albergue que está en la sección 11.3, la clase inquilino tiene 4 atributos: nombre, número de cuarto, lista de pagos y un atributo max que, bueno, vamos a platicar para qué lo vamos a utilizar. Los primeros dos, nombre y el cuarto del inquilino, eh, los vamos a utilizar para asociar un inquilino con algún número de cuarto. El tercer atributo, pagos, lo vamos a implementar utilizando un objeto de tipo lista pagos. Y el último atributo, max, este es un atributo de clase static, el cual lo vamos a manejar, o bueno, va a ser en este caso una constante, porque vamos a suponer que los inquilinos llevan a cabo un número fijo de pagos en un año, y habíamos hablado de que fueran 12, uno por cada mes. Como las constantes de clase no pueden ser modificadas, entonces podemos en un momento dado permitir que esta constante sea pública. Si, o sea, la pueden leer, puede ser leída desde cualquier otra clase, esta constante o este atributo max, pero no puede ser modificado porque precisamente es una constante o lleva el modificador final. Entonces, el código para la clase inquilino, bueno, pues aquí lo podemos ver. Tiene, al igual que lo que habíamos ya visto para la clase pago y lista pagos, tiene comentarios tipo Javadoc. Recordar que los comentarios Javadoc empiezan con una diagonal seguida de dos asteriscos y se cierran de igual manera como habíamos visto los otros comentarios de bloque, ¿no? Entonces, bueno, hay una anotación para indicar quién es el autor de esta clase y cuál es la versión. Habíamos dicho que podemos anotar simplemente la fecha. Y entonces, esta clase inquilino, entonces sus primeros tres campos tienen acceso restringido. Se está utilizando el modificador private. Entonces, para el caso del nombre, bueno, se va a manejar una cadena de caracteres, un string. Para lo que es el número de cuartos se va a manejar un entero. Y habíamos dicho que para registrar o llevar a cabo tener los pagos hechos por el inquilino, íbamos a utilizar un objeto tipo lista pagos, el cual, bueno, va a ser referido por pagos. Y la cantidad máxima de pagos, bueno, dijimos que es 12. Entonces, este es un entero. Bueno, se usa el modificador final para que entonces este atributo se comporte como una constante. Y es static eh, para indicar que, bueno, es un atributo que está compartido por todos los objetos. Bueno, entonces, para el caso del constructor, queremos entonces inicializarlo, bueno, queremos inicializar el objeto con el nombre y el número del cuarto, y para eso entonces al constructor hay que pasarle una cadena y hay que pasarle un cuarto. Eh, entonces, esos son los dos parámetros que va a manejar el constructor. Entonces, nombre en, pues es el nombre del inquilino. Cuarto en sería el número del cuarto del inquilino. Y entonces, cada uno de estos parámetros es asignado al atributo correspondiente, ¿no? Una vez que se ejecuta el constructor de inquilino. Y además también en ese momento es creado el objeto lista pagos para manejar hasta un máximo por inquilino de 12 pagos, ¿verdad? Y se asigna el objeto, bueno, el objeto al atributo correspondiente. Aquí es importante que cuando ustedes hagan el diseño de sus constructores, todas las referencias revisen que efectivamente se les haya creado el objeto que les corresponda. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo un registro
de un pago del inquilino, bueno, eso se hace mediante el método pagar, el cual tiene un parámetro de tipo pago, que vamos a referir con el nombre pago, y ese es el pago hecho por el inquilino. Entonces, para registrar el pago, bueno, pues entonces utilizando el objeto lista pagos, que está referido por pagos, utilizamos el método pago y agregamos el pago, ¿verdad? Para obtener el nombre del inquilino, pues este es un método de lectura. Estamos obteniendo el valor del atributo nombre, entonces simplemente se regresa el valor, bueno, en este caso la referencia, y esto deberá ser de tipo string. Recuerda que los métodos de lectura generalmente no llevan ningún parámetro, ¿verdad? Bueno, entonces está indicado en la documentación, bueno, en el comentario javadoc. Para obtener el número de cuarto, bueno, al igual que el caso anterior, es un método de lectura, pero ahora para el atributo cuarto. Para obtener los pagos del inquilino, entonces tenemos, este es también un método de lectura, tenemos el método getPagos, y lo que estaría haciendo este método es devolver los pagos hechos por el inquilino, y en esta situación entonces deberá de devolver algo del tipo lista pagos, y eso precisamente lo tiene la referencia pagos, ¿verdad? En el caso del método, bueno, se está anulando el método heredado toString que viene desde la clase public, y aquí tiene su anotación para que el constructor lo sepa. Y este método que tenemos aquí, pues estaría, bueno, de la clase inquilino, estaría devolviendo lo que es una cadena que tiene lo que es el nombre, eh, separado con una coma y un espacio, luego el cuarto, y después con una coma, lo que es la lista de, eh, bueno, los pagos hechos, ¿no? Aquí fíjate que, por ejemplo, cuando se hace la concatenación del objeto pagos, pues en ese momento, al igual que cuando utilizas, bueno, pasas un objeto al método print o a println, que se llama implícitamente al método toString, aquí en esta concatenación también se estaría haciendo la llamada implícita al método toString de la clase listapagos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, pues efectivamente pues los comentarios nos dan la información suficiente para entender el código de la clase. Ya vimos que en el caso del constructor hay dos etiquetas param, porque el constructor tiene dos parámetros, que dijimos que era el nombre y el cuarto, ¿verdad? Y también hay que observar, bueno, que el atributo pagos, que es de tipo lista pagos, puede usar pues cualquiera de los métodos que están en lista pagos, ¿verdad? Por ejemplo, el método pagar eh, muestra, bueno, hace uso de un método de lista pagos llamado addPago, ¿verdad? Bueno, veamos la implementación de la clase lista inquilinos. La clase lista inquilinos, al igual que la clase lista pagos, es una clase colección que sirve para guardar objetos de tipo inquilino. Nuevamente, bueno, lista inquilinos utiliza un ArrayList para manejar lo que es la colección, y se tiene una constante max para fijar un límite superior de la cantidad de inquilinos que puede tener un albergue. O sea, pues un albergue tiene una cantidad fija de cuartos, ¿no? Eh, y eso, bueno, se puede uno regresar a la sección 11.3 y ver cómo está hecho el diseño de la clase lista inquilinos. La mayoría de los métodos de la clase lista inquilinos, bueno, pues debe de ser, nos es familiar, porque ya habíamos revisado la clase lista pagos, y solo vamos a platicar de dos métodos que no están presentes en la clase lista pagos. Un método para quitar inquilino, remove inquilino, y un método para buscar inquilino. Entonces, empezamos con el método search para llevar a cabo la búsqueda, que de acuerdo con el diagrama del lenguaje unificado de modelado tiene la siguiente interfaz. Hay que pasarle un entero del inquilino que se pretende, eh, bueno, del inquilino que pretendemos buscar en algún cuarto, y
este deberá de devolver el inquilino. Entonces, el parámetro entero, dijimos, representa el número de cuarto del inquilino que el método está buscando. El inquilino regresado es el inquilino que está viviendo en ese cuarto particular. Si no se encuentra inquilino, entonces el método devuelve null. Y tenemos a continuación el algoritmo que permite encontrar al inquilino expresado en pseudocódigo. Entonces, tenemos un ciclo que va a iniciar desde el primer inquilino hasta el último que está en la lista. ¿Qué es lo que se va a hacer dentro del ciclo? Bueno, si el número de cuarto de inquilino actual es igual al cuarto que estamos buscando, entonces lo que tenemos que hacer es regresar el inquilino actual, ¿de acuerdo? En caso de que se termine el ciclo y no encuentre, bueno, y no se haya salido por aquí, por donde dice regresar inquilino actual, pues en ese caso se tendrá que devolver nulo, ¿verdad? Bueno, entonces, como se puede observar, pues el algoritmo necesita un ciclo para buscar entre los inquilinos que están en la lista, y eso lo podemos llevar a cabo con un ciclo for avanzado, y entonces el método quedaría de la siguiente manera. Entonces el método search devuelve algo del tipo inquilino y hay que pasarle el cuarto en el cual se quiere buscar del cual se quiere extraer el inquilino. Entonces lo que tenemos aquí, el ciclo for. Para poder acceder a mi lista de inquilinos, tengo la referencia lista i. Este es un atributo, lista i es un atributo de la clase lista inquilinos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a agarrar esa colección y utilizando este ciclo for avanzado, ya decíamos que hay que declarar una variable que va a estar recibiendo cada uno de los elementos de la colección. Entonces, ¿de qué tipo debe de ser esa variable? Bueno, pues de tipo inquilino. Y entonces aquí tenemos mi estructura de selección donde voy a revisar si el inquilino, bueno, voy a obtener el cuarto del inquilino actual y voy a ver si es igual al parámetro que me están pasando, ¿no? Que en este caso es cuarto. Si es igual, pues entonces regreso actual. En caso de que se termine el ciclo for, bueno, eso significa que, por lo tanto, no se encontró inquilino con el número de cuarto dado, ¿verdad? Y estaría devolviendo el valor de nulo. Bueno, para ver el método remove inquilino, en el diagrama del lenguaje unificado de modelado tenemos esta interfaz. Necesitamos darle un parámetro entero que representa el número de cuarto del inquilino que está siendo quitado de la lista. Fíjate que, al igual que en el caso anterior, necesitamos el cuarto, ¿verdad? Para poder quitar al inquilino. ¿Y por qué razón? Bueno, porque en este caso, el- en el cuarto puede estar un inquilino o no puede estar, ¿verdad? Entonces, eh, estamos requiriendo, pues, para poder quitar al inquilino el número de cuarto. Bueno, eh, y este método va a devolver un valor booleano para indicar si el inquilino fue quitado o no. Bueno, para, para poder quitar al inquilino podemos utilizar el método search para saber si hay un inquilino en algún cuarto particular. En caso de que el método search me dé nulo, significa que no hay inquilino en ese cuarto. Por ejemplo, tú le puedes decir, quítame el inquilino del cuarto 205, pero si el cuarto 205 no está ocupado, pues no hay inquilino, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede quitar nada. Si un inquilino está, entonces lo puedes quitar de la lista utilizando el método remove bueno, que está disponible en la clase en ArrayList. Recuerda que en, este, en este caso la, la lista de la lista inquilinos, sí, la lista inquilinos eh, está usando el ArrayList y por lo tanto se puede utilizar este método remove. Aquí me puse una A de más. Bueno, y entonces tiene que devolver un valor de true
en el caso de que lo haya quitado, y si no, pues deberá de devolver false. Entonces, el código para el método remove, pues aquí lo tenemos. Como decíamos, este método remove inquilino descansa en el método search, para lo cual hay que pasarle el cuarto que recibió el método, ¿verdad? Y este método search te va a devolver un inquilino, el cual lo dejamos en esta variable, ¿verdad? En la variable que se está declarando aquí localmente, llamada encontrar y posteriormente tenemos una estructura de selección donde estamos revisando si encontrar y es diferente de nulo. Entonces podemos pasar a utilizar el método remove que está en ArrayList. Recuerda que el ArrayList está referido por lista y le estamos diciendo aquí que en este caso, bueno, y le estamos pasando en este caso el, el inquilino que se está quitando, ¿verdad? Y finalmente el método devuelve true. Caso contrario, bueno, pues entonces, caso contrario es que encontrar y haya sido nulo, ¿verdad? Y en ese caso, pues se devuelve el valor de false. Bueno, el código, bueno, de la clase lista de inquilinos, bueno, pues está aquí a continuación y también tiene los comentarios Javadoc suficientes como para que en un momento dado se pueda entender pues, lo que está haciendo, ¿no? Aquí está el primer atributo, pues es habíamos dicho, esta clase colección ArrayList que va a manejar los inquilinos, llamada lista i, ¿verdad? Y tenemos un atributo constante para indicar la cantidad de inquilinos que podemos llegar a tener en el albergue, dado por la variable max, ¿no? Entonces, el uso, o bueno, el diseño de la clase lista pagos, pues es muy parecida a la clase lista inquilinos, con la excepción de los dos métodos que acabamos de comentar, del método search y del método remove inquilino. De ahí en fuera, el resto de los métodos es muy similar a lo que está en la clase lista pagos. Bueno, qué es lo que haría falta después de tener ya la lista, la clase lista a inquilinos? Bueno, la siguiente parte pues sería llevar a cabo lo que es la prueba de integración. Pero para hacer la prueba de integración, eso lo haríamos a través de la clase albergue. Y en este caso, la clase albergue también va a tener la interfaz gráfica y eso sería el tema que se termine, bueno, el tema con el cual se terminaría, bueno, el siguiente capítulo con el cual se terminaría este material de Java.